Los proyectos son los instrumentos claves para hacer desarrollo. Hablar de proyectos implica asociar la palabra inversión y el invertir tiene vínculo con el ingreso y la capacidad de ahorro que puedan tener las personas y por ende las unidades familiares. Es importante ingresar a partir de estos conceptos en el análisis multivariado, un análisis que nos va a permitir entender o comprender la relación de causalidad sobre la cual se debe encaminar la planificación de los proyectos. Los proyectos son los instrumentos operativos para hacer desarrollo. Los proyectos permiten aplicar fondos de tal manera que se busquen los respectivos retornos. Todo proyecto se asocia a un modelo de planificación, a un modelo sobre el cual van a interaccionar o relacionarse los agentes económicos buscando un beneficio tangible y también intangible. Toda acción tiene un impacto, una externalidad positiva, negativa. Es importante planificar, gestionar riesgos y, por supuesto, aplicar el conocimiento para resolver los problemas de la realidad concreta. Vamos a utilizar una herramienta para análisis multivariado, para hacer análisis de escenarios, para entender la relación crítica en lo que se llama problema, causa e impacto en función de una problemática. Vayamos a hacer la respectiva presentación. El software Micmac, que nos permite hacer bastante prospectiva. Vamos a abrir un proyecto. Me voy hasta el escritorio. Acá tengo un ejercicio de inversión. Vamos a ver los datos que contiene, las variables que son categorías conceptuales en la complejidad. Referenciemos los siguientes elementos. Nos planteamos la problemática bajo la cuestionante: ¿por qué las personas, las familias no ahorran en la sociedad boliviana? Y un elemento en una lluvia de ideas asocia desconfianza, baja capacidad de ahorro, acceso al crédito, educación financiera e inseguridad jurídica. Estamos trabajando con 5 factores que limitan la posibilidad de hacer inversión. En ese contexto, cuando nosotros utilizamos el software, tenemos esta ventana y podemos añadir uno a uno los conceptos, elementos o factores que restringen, en este caso, la inversión. Y de esa manera hemos introducido, por ejemplo, en la etiqueta larga, long label, entonces podemos colocar desconfianza. Y lo podemos colocar como factor 1, problema 1, la etiqueta corta, short label. Entonces nosotros hemos utilizado P1. ¿Y qué hemos hecho? Hemos descrito el significado de la desconfianza. Y se prosigue con el proceso haciendo OK, después añadiendo, etc. Cancelo este elemento y vamos a mostrar acá la desconfianza. Doble clic, o si quieren los detalles. Entonces, long label, desconfianza, short label, P1. La descripción: en un contexto subcultural, las personas y los agentes económicos tienen credibilidad dudosa. Eso significa la desconfianza.
Por ejemplo, la inseguridad jurídica, vamos a los detalles. Entonces, se clasifica como etiqueta corta, problema 5. La descripción, incumplimiento del Estado de Derecho y tergiversación de la norma. Ok. ¿Qué hemos hecho después de conceptualizar los 5 dilemas asociados a la problemática y a la pregunta sobre la cual estamos realizando el presente análisis? Hemos construido la matriz de influencias que es indispensable para el razonamiento. Cuando se tienen las categorías, las variables, se genera una matriz, en este caso, de 5 por 5, porque son 5 elementos que estamos razonando. Y nos ponemos a correlacionar, pero teniendo cuidado en decir que una característica, variable, problema, no se explica a sí mismo. Por eso el problema 1 no explica el problema 1. Significa que en la calificación tiene 0. Y lo mismo el problema 2 con el problema 2, el problema 3 con el problema 3, el problema 4 con el problema 4, el problema 5 con el problema 5. Diagonal principal llena de ceros. Ahora, el problema 1, que es la desconfianza, explica la baja capacidad de ahorro. Sí, y nos planteamos en cuánto, variable discreta. 1 bajo, 2 medio, 3 alto, 3 que es alto. El problema 1 explica al problema 3, vale decir, la desconfianza explica las restricciones de acceso al crédito, sí, 3. ¿La desconfianza explica las restricciones de educación financiera? No, 0. ¿La desconfianza explica la inseguridad jurídica? En algo, 1. Problema 2. ¿La baja capacidad de ahorro explica la desconfianza? No, 0. Por ejemplo, acá, ¿la baja capacidad de ahorro explica las restricciones de acceso al crédito? Sí, 3. ¿La baja capacidad de ahorro explica las restricciones de educación financiera? Sí, 3. ¿La baja capacidad de ahorro explica la inseguridad jurídica? En algo. Veamos en este caso, se hace fila por fila, fila con columna. En el problema 5, ¿la inseguridad jurídica explica la desconfianza? Sí, 3. ¿La inseguridad jurídica explica la baja capacidad de ahorro? No, 0. ¿La inseguridad jurídica explica las restricciones de acceso al crédito? En algo, 1. ¿La inseguridad jurídica explica las restricciones de educación financiera? En algo, 1. Entonces tenemos la matriz. ¿Y qué es lo que se hace, señores? Cuando se tienen esos elementos, que es la parte, si quieren, más complicada del trabajo, porque hay que ponerle bastante dedicación, lo que se hace es crear un reporte. Sale la respectiva ventana y le activamos un OK. Automáticamente le vamos a dar primero un nombre, vamos a guardar, le vamos a llamar reporte inversión. Lo vamos a guardar en el escritorio. Aceptamos, vale decir, hacemos clic en guardar. Y se está procesando. Vemos ahí en el Word que se está procesando el respectivo informe.
los gráficos de influencias directas, indirectas, pero lo que más nos interesa es el gráfico de influencias directas para explicar en relación a la correlación que hemos realizado la causa y el problema. Reporte suficiente. Aceptamos. Y fíjense la maravilla del micmac, pero tiene que ver mucho con el manejo conceptual que ustedes puedan realizar, su capacidad de investigación. Veamos desde la parte inicial. Ahí tienen el reporte. Lo está llamando proyecto A. Claro, porque inicialmente, antes de hacer el video, lo hemos trabajado como proyecto A. Se puede añadir la lista de participantes. Enseguida les muestro ese aspecto. Acá están las variables descritas. Ahí están las permutaciones, combinaciones, multiplicación de matrices que nos permite generar todo ello. Y aquí, por ejemplo, esta línea roja refleja lo importante en la gráfica de influencias directas. Y esta es la influencia indirecta. ¿Qué le quiero decir? Acá el problema 2 es la causa del problema 3. Y el problema 2 es, si se dan cuenta, la baja capacidad de ahorro es la causa para un restringido acceso al crédito. Pero veamos la tripleta con la influencia indirecta. El problema 1, la desconfianza de las personas. La desconfianza es el origen para la baja capacidad de ahorro. La desconfianza. Vamos a razonar. En una sociedad, entre comillas, con la cultura de la desconfianza, se está argumentando que la gente es improductiva, por eso tiene un bajo nivel de ingreso y por ende una baja capacidad de ahorro. Y esa baja capacidad de ahorro no le permite acceder al crédito. Y acá, en este cuadrante, se está demostrando lo mismo. La baja capacidad de ahorro no permite acceso al crédito. Y aquí está la gráfica potencial de influencia directa que nos ratifica todo ello. El P2, la baja capacidad de ahorro, es la causa del restringido acceso al crédito, que en esencia, si se diera el lado positivo, podríamos hablar de una perspectiva de libertad financiera en el largo plazo por parte de las personas, de las familias, también asociada a la educación financiera. Entonces, acá ya tengo una explicación interesante para trabajar, pero me interesa más esto en el escenario, fíjense, la desconfianza que hay en la sociedad. Miren esto, la desconfianza.
Muchos economistas, colegas, hablan de la cultura, entre comillas, de la desconfianza. Si la gente no se comunica, tiene desinteligencia emocional, es parte de una baja autoestima, no hay identidad como corresponde, eso incide en la inserción laboral, en la producción, en la productividad, en la expansión de la economía. Y eso genera un ingreso bajo, el ingreso, si quieren, medio bajo, con el cual nos clasifica el Banco Mundial. Entonces, si no se puede jalar hacia arriba el ingreso medio, se aumenta la desigualdad, vale decir, se incrementan las injusticias y no se aumentan las oportunidades para que el sujeto se pueda desenvolver en una sociedad capitalista con distintos matices. Entonces, este problema no le permite acceder al crédito. Y en esta tripleta podemos plantear un proyecto. Y el proyecto tendría que ser o pensar en mejorar la autoestima, el trabajo en equipo, los temas de capacitación que permitan mejorar el nivel de ingreso y a su vez que permitan el acceso al crédito, a la diversificación, al emprendimiento, a la inversión que pueda tener el sujeto, por decir, en una bolsa boliviana de valores o en otras alternativas de inversión que puedan ser acciones, bonos, opciones, futuros, que tenga mayor capacidad de insertarse en otro tipo de inversiones, por supuesto, con educación financiera. ¿Qué implica todo ello? Que el sujeto va a saber diversificar el riesgo de las inversiones. Va a saber perder para ganar, pero diversificando. ¿Y qué implica todo ello? Que tendrá un margen del 2, del 3% en cada opción de inversión para perder, para aprender, para entender el comportamiento de los actores de ese mercado y fundamentalmente para ganar en el largo plazo. Hay que saber perder para ganar. Hay que estudiar, investigar en ese proceso para aplicar los patrones, las reglas, el conocimiento y ser un ganador de largo plazo y con inversiones que no sean cuantiosas. La mayoría de la gente, ¿qué error comete, señores? Es exitista. ¿Qué significa ser exitista? Básicamente, que se están distribuyendo, entre comillas, las utilidades antes de jugar y ganar, por no diversificar el riesgo, por no saber cuánto de la inversión por opción alternativa está dispuesto a perder, el 2 o el 3%. No me digan el 50% o más. El ser humano tiene que ser muy reflexivo para tomar decisiones de inversión. Y el análisis multivariado del Minitab coadyuva esa perspectiva. No se olviden que plantear un proyecto significa contestar a 3 interrogantes indispensables. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Cómo producir?